El señor Colón. Mira, Fuego a la lata debe ponerle eso. en algunos momentos en la historia de la administración pública de República Dominicana han habido quejas de que se ha puesto en manos de organismos internacionales los procesos de compra, licitación, seguimiento de una serie de decisiones que son decisiones de Estado. Y yo no creo que sea malo que organismos internacionales nos ayuden, nos apoyen, sean veedores, que es la palabra de moda, que estén ahí, pero lo primero que probando la idoneidad y la honestidad de esos organismos, porque hemos visto tantas cosas en los últimos tiempos, aún de los más renombrados organismos o funcionarios de estos, que uno tiene que coger esto con pinzas. Sin embargo, el tema ha llegado a la Cámara de Diputados y hay quejas de diputados sobre acciones o situaciones en que organismos internacionales estarían interactuando en de manera de presiones o de manera de meterse donde no lo llaman o sin la categorización necesaria para influenciar o tratar de aprobar acciones de los diputados. Y esto hay una queja bastante amplia. La diputada del partido oficial del PRM, Soraya Suárez, está con nosotros para decirnos qué es lo que está pasando, doña Soraya. Buenas tardes. Muy Buenas buenas tardes. tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Cuéntenos usted, yo no sé si lo puse bien en el contexto, pero cuéntenos usted si me equivoqué. Sí, sí, es así como usted acaba de decir. Realmente nosotros como país no nos negamos a que organismos internacionales nos puedan asesorar, nos puedan ayudar, guiar. Lo que no pueden ni deben es someternos a sus agendas. A nivel internacional hay una agenda que todo el mundo conoce, una agenda donde se desconocen los derechos y las obligaciones de los padres con los hijos menores de edad, una agenda donde te quieren imponer temas de sexualidad inclusive en niños, una agenda donde te dicen que tus preferencias sexuales están por encima de lo que tú eres, hombre o mujer, y que se te debe proteger porque tú tengas una preferencia sexual por encima de otro ser humano, otro individuo que tiene los mismos derechos y prerrogativas que tú, de ser hetero o no. Y ahí vamos. La ONU hace sus asambleas y los gobiernos, pudiéramos decir, llamarle así, envían a sus representantes. O ellos van, porque son parte. El embajador dominicano ante la OEA y la ministra de la Mujer han llevado donde este documento se ha introducido en el resumen de lo que fue esa reunión de la OEA, y como ustedes sabrán, porque ustedes manejan los temas, eso luego vendrá a la República Dominicana ya aprobado, llegar en su momento al Congreso, y entonces ¿qué haremos nosotros los congresistas si no elevamos nuestra voz de delante de las cosas que pretenden ellos aprobar, para que después, como fue una resolución de la OEA, tengamos nosotros que asumirla porque son convenios internacionales? No tienen derecho primero a llamarnos los propios nuestros apátridas, no tienen derecho. La República Dominicana tiene un compromiso, digamos que sentimental, con el hermano pueblo de Haití, porque está al lado, porque es lo más cercano, porque tenemos pena de sus desgracias, de lo que le pasa, porque es un país que no se organiza. Sin embargo, no estamos obligados para nada a asumirlo. Correcto. Hacemos lo que podemos hacer, y yo a veces, muchos, pensamos que mucho más de lo que podemos con las situaciones que tenemos en el país. Pero nadie nos puede acusar de que los maltratamos,
nadie nos puede acusar de que le quitamos la patria, porque esa no es su patria. La Constitución inclusive de Haití es bien clara, no importa donde tú hayas nacido, si eres hijo de haitianos, eres haitiano. No es verdad que ellos no pueden imponer a nosotros que le demos situaciones migratorias a personas que simplemente no son dominicanos y declararlos como dominicanos. Eso viene en este documento. Pero sí, no pero, es verdad, okay. Perdón. No, yo le iba a decir, diputada, eso es verdad, pero nosotros no tenemos la obligación de asumir un tratado internacional en que la República Dominicana no fue consultada y aprobado dicho documento. O sea, cualquier documento que salga de un organismo internacional no es vinculante con República Dominicana por el hecho de que lo emitió un organismo internacional. Nosotros tenemos que ser, eso lo establecen los convenios internacionales, nosotros firmamos un acuerdo internacional o participamos en la aprobación de un acuerdo internacional que nos sea referente y entonces sí es vinculante. Pero ahí a quien primero, es mi forma de pensar, tenemos que involucrarnos y plantear la situación es la autoridad dominicana. En este caso, yo diría relaciones exteriores, en este caso yo diría migración, en este caso yo diría interior y policía. Estoy elucubrando, pero la verdad que es que no tenemos la obligación de recibir. No deberíamos tenerla. Lo que pasa es que aquí cada resolución que llega de un organismo internacional de la que nosotros somos suscribientes o parte, queremos hacerlo ley, batuta y eso es otra cosa. La voz. Eso es otra cosa, sí. Este documento también aprueba el tema del aborto sin ningún límite. Y la Constitución Dominicana es bien clara. Sí, claro. Entonces tenemos, lamentablemente, y debemos decirlo con la responsabilidad que nos caracteriza, tenemos funcionarios aquí que no sabemos a qué están jugando y saben cuál es su rol. Porque la ministra de la Mujer, que fue quien estuvo allá y llevó esos documentos, no puede salir a violar la Constitución de la República. No puede hacerse signataria de algo que viole la Constitución de la República sin haber siquiera consultado. Entonces usted me da la razón de mi observación. Claro que sí. Diputada. Y ahí es donde elevamos nuestra voz, nuestra alarma, claro. Porque no es posible que desde el propio gobierno haya gente desvirtualizando lo que nosotros somos sin ningún tipo de autorización. No es posible. Por eso también elevamos la voz para que el propio presidente de la República sepa que mientras nosotros andábamos tratando de salvar vidas por un ciclón, reconstruir municipios y provincias, habían gente allí diciendo cosas que no se les autorizó. Diputada, hace unos años la ONU hizo una actividad donde había representantes de todos los países de la región que era para el tema de la mujer. En ese congreso se llegó a la conclusión de que esta agenda de la que usted habla se socializaría a través de los estados. Entonces, esto se convertiría en política de estado en el sentido de la ideología, identidad de género y una serie de elementos que tienen que ver con el aborto y otros temas que usted misma ha planteado. Pero en el momento en que esto entra en conflicto con la Constitución, ¿no debería existir una especie de consenso de los poderes del Estado para plantear una postura, una oposición ante ese organismo internacional, atendiendo a cuáles son los lineamientos que se rigen a través de la Constitución? Pero por supuesto, tenemos el caso, el caso del Código Penal. ¿Qué pasó con el Código Penal? Que todos se preguntan y hasta dijeron muchos, debieron pasarlo para salir de eso. Hay nuevos tipos de crímenes que están ahí dentro y no sabemos cómo juzgar. Pero ¿qué pasó con el Código Penal? Bueno, que le introdujeron esto de chanfle para que nos sintiéramos obligados, porque la verdad necesitamos un Código Penal, nos viéramos obligados a aprobarlo con todo esto que la sociedad dominicana no aprueba. El Código Penal recibió desgraciadamente una derrota y nosotros queremos Código Penal, pero lo recibió porque meten una agenda abortista en ella, porque meten una agenda LGTB, porque meten sexualidad en niños, porque meten
el tema de que nosotros no podemos los padres corregir a nuestros hijos y hasta desvirtuaron ese tema. Uy, soy madre de 2 hijos, yo nunca le puse la mano a mis hijos, yo nunca le hablé mal a mis hijos y son 2 modelos. Desvirtuaron todo para que nos viera la sociedad como nos vieron y como algunos nos ven todavía, sin saber que todo eso fue a propósito para que nos sintiéramos obligados a aprobar no el código, sino eso que ellos quieren y que hoy vuelven y reintroducen en esa asamblea de la ONU. Bueno, yo no sé si Ramón Colombo tiene alguna pregunta. Parece que sí. Sí, pero Sí. yo quisiera saber, diputada, si Señor. en la Cámara se ha hecho un consenso amplio sobre toda esta temática. Cuando nosotros recibimos la información, estábamos esperando reconfirmar en la plataforma de la OEA. Efectivamente, se subió en la plataforma todos estos datos, que si lo sacan ya lo hemos capturado, y luego de recibirlo solo hacíamos los comentarios porque no podíamos fijar una posición, nos negábamos a creer que pudiera ser cierto, hasta que hoy y el día de ayer tarde y hoy aún permanecen en la plataforma. Y ahí sí nos movilizamos los diputados, prácticamente en su mayoría, que se sepa, prácticamente su mayoría, alarmados, y hemos empezado a tocar el tema. Realmente de manera oficial debemos permitir que el tema llegue a la Cámara de Diputados, claro, después que terminen esta serie de reuniones, pero está en la plataforma, existen y fueron las propuestas que llevaron la ministra y el embajador ante la OEA. Pero la Cámara de Diputados, como primer poder del Estado y uno de los poderes del Estado, si alguien quiere decir que no es el primero, el Congreso, pues uno de los poderes del Estado, está facultado para exigir a cualquier ministro aclarar las posiciones en que se le incluyó a República Dominicana en tal o cual resolución internacional, en este caso específicamente, o lo que hizo, es la facultad de la Cámara de Diputados. O sea, yo creo que ahí termina la cosa y llamamos a la ministra para acá y llamamos a la Cancillería para acá y llamamos a Migración para acá. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Y yo creo que, yo creo que ese es el procedimiento, y ahí buscar las explicaciones y las aclaraciones, porque... Eso es correcto, porque fíjese que nosotros estuvimos preguntándole tanto a Cancillería, tanto al Ministerio de la Mujer, y negaban, y le dimos el paso a la duda y a que fuera un rumor hasta ver si se colocaba en la plataforma, y fue colocado. Ya hoy la situación cambia y el proceder será otro, pero quisimos hacer esta rueda de prensa para que el país entero se entere, y después no digan mañana que los diputados, uno, no hacemos nuestro trabajo, y otros que estamos todos en contra del gobierno, porque yo soy PRMista, yo soy luisista y yo quiero continuar en el gobierno. No, pero en este caso no tiene que ver una posición política, estamos hablando de una posición institucional, y yo creo que ustedes como diputados están haciendo el procedimiento correcto, dando la voz de alarma y buscando la realidad del tema. Lo que pasa es que aquí, y lo pudimos contactar en algunos, bueno, los que están en favor de la agenda abortista, empezaron a decir que nosotros nos estábamos portando como oposición antes de hacer una rueda de prensa. Yo decía, pero es que están fijando una posición, un organismo internacional, entrometiéndose en cosas que son del país, violando la Constitución. ¿Qué tú entiendes que podemos hacer cuando el propio presidente no la viola? Detuvo el tema de quitarle el dinero que le quedaba a educación del 4%, y está ahí el dinero para no violar la Constitución, y se necesitaba para otro lugar. Entonces una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra. Aquí hay que defender la familia, aquí hay que defender la sociedad, aquí hay que defender inclusive que hay gente que se le dice y dicen, tú eres una retrasada. Aquí hay que defender la moral y las buenas costumbres, porque si esto sigue como va, mire, si esto sigue como va, en este país no se va a poder vivir con un exceso de todo. No es posible que, si estamos rescatando el país de la corrupción, de las inconductas de los propios funcionarios públicos, de las inconductas de nosotros los diputados, entonces
por otro lado estemos dañando la sociedad en nombre del gobierno sin que te haya autorizado el propio gobierno. No es posible. Bueno, Yo creo que usted tiene toda la usted tiene, sí señor, toda la razón, y yo sé que el país, el pueblo dominicano se va a poner del lado de esos intereses, porque son intereses que defienden al pueblo dominicano. Tenía usted que ser de Santiago. Muchas gracias. Soraya Suárez, Y no es de diputada los caballeros, sino de las damas. de las damas. Diputada de la Muchísimas provincia gracias. de Santiago, gracias por haber estado Gracias, con nosotros. Gracias, diputada, y cualquier No, otra- esta tribuna está abierta otra inquietud en cuantas ese veces sentido, porque esto va a sea seguir. necesario. Aquí estamos. Muchas gracias. ¿Cómo no? Buenas tardes. Bueno, Señores, aquí hay una agenda intensa. Hay gente, sí. Pero mira, pero oye lo que yo voy a decir. Yo creo que lo importante en este caso es que se utilicen las vías institucionales para debatir estas cosas. Yo creo que están haciendo lo correcto los diputados, denunciando una situación que ellos entienden que le han metido por debajo de la mesa al país. Esto no es un asunto del gobierno, Pero de la además eso oposición, tiene que estar de fulano, aprobado por el Congreso. es lo que, claro, pero pues si le mandan una resolución que el gobierno la somete, cuando te lo mandan como una resolución de un organismo internacional de lo que nosotros somos, conformamos parte, las resoluciones y los convenios internacionales tienen fuerza de ley constitucional en República Dominicana. Sí, pero para firmar, pues no está sí, por, pero pues no no, está por no. encima de la De la Constitución. Constitución. No, pero para firmar un acuerdo de esa naturaleza y un pacto, un tratado de esa naturaleza, tiene que estar aprobado por el Congreso. No, primero Porque si no, no compromete. No, por eso. Primero el país lo firma y lo traen al Congreso. El Congreso lo firma y le da la obligatoriedad a la Sí. República Dominicana de cumplirlo de manera institucional. Pero si nosotros firmamos el acuerdo y aunque el Congreso de la República Dominicana no lo firme, el organismo internacional nos puede reprimir a República Dominicana por el incumplimiento de un acuerdo que la República Dominicana como Estado firmó, porque los ministros que participan en esa reunión están Representando autorizados al Estado. representando al Estado Dominicano. Entonces, ese es un conflicto, pero yo creo que el camino que se ha tomado es un camino institucional correcto. Denos una explicación por esto, nosotros no estamos de acuerdo por esto y nosotros lo que podemos hacer es echar para atrás nuestra posición dominicana. O sea, porque muchas veces ocurre que se quedan callados, no dicen nada, pasan las cosas y después, ajá, y ahora, como pasó con el mismo caso de que nosotros somos signatarios o no de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Formamos parte de la comisión y el brazo ejecutor de la Comisión de Derechos Humanos, Interamericana de Derechos Humanos, con un apéndice de la OEA, es la Corte, que es donde se juzgan posibles violaciones, donde se someten violaciones de Estado. Entonces, ¿qué hizo el gobierno de Leonel Fernández? Ni sí, ni no, ni tampoco. Cogió la incorporación de República Dominicana, la guardó en una gaveta y ni la refrendó, ni la rechazó. Entonces, de hecho, como miembros de la comisión, a nosotros nos aplican a través de la Corte cualquier decisión de la Corte, que fue cuando nos condenaron con el caso de las hermanas Boció. Nos han condenado 2 o 3 veces con esos casos porque nosotros ni sí, ni no, ni tampoco. Nosotros no podemos alegar que no somos miembros porque no los rechazamos. Y es una ¿Tú discusión. me entiendes? O sea, entonces, no, es una irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad de Estado. Entonces, en este caso, yo creo que la voz de alarma que dan los diputados es correcta. Dígame qué es lo Claro que que hay. sí. Para nosotros saber en qué pie estamos Señores, parados. Ese es el procedimiento institucional, Señores, miren, es una discusión muchísimo más profunda. No podemos pretender. Yo entiendo que el mundo está cambiando. Yo entiendo que cada cultura evoluciona a su ritmo. Entendemos que, por ejemplo, en Estados Unidos y Europa, estas agendas de ideología de género, pues tienen una amplia cobertura. Más allá de simpatía, que es una cosa a lo que pueda pensar la gente, pero una amplia cobertura. Y tiene un lobby bastante poderoso, tiene un lobby muy, muy fuerte a nivel económico. Sin embargo, para mí, una reflexión, vamos a decirlo así, antropológica, no es verdad que uno puede separar lo que es la biología, la estructura física del ser humano, como, señor, el género, el sexo, se define en el mismo momento en que ese óvulo y espermatozoide se juntan. X
o Y. Y. O sea, en ese mismo momento, nosotros no podemos separar la realidad biológica de la identidad de la persona. Entonces, si hay una tendencia que se ha puesto de moda, no podemos convertirlo en política de Estado, no es posible, porque cuando usted habla con la gente fuera, usted se da cuenta que la gente de a pie, el 80% de la población dominicana tiene un pensamiento completamente diferente al público de redes, que es otro tipo de público, que es quien mantiene la discusión activa. Entonces, si usted revisa cuál ha sido la evolución de la sociedad dominicana a nivel cultural, nosotros, señores, la trinitaria, nosotros que comenzamos como un país con la trinitaria desde el principio del fundamento de la identidad dominicana, comenzó con principios cristianos, Dios, patria y libertad. O sea, eso es tan intrínseco en la idiosincrasia dominicana que es muy difícil separar una cosa de la otra. Pero yo creo que la discusión en algún punto tiene que volverse un poco más científica, menos populista, porque incluso en Estados Unidos la Sociedad Americana de Pediatría dijo que establecer ese tipo de educación en niños pequeños es violencia infantil, es abuso infantil. Entonces yo creo que los padres deben mantener el derecho de cómo quieren educar a sus hijos, lo que le quieren y lo que no le quieren enseñar, porque los padres, hasta que el niño no cumple 18 años, hasta que se vuelve un adulto que puede razonar por sí mismo, el padre tiene todo el derecho de criar a ese individuo según los principios propios. Entonces eso no lo podemos desconocer, porque no es verdad que un menor de edad tiene una independencia a ese nivel. Entonces es una discusión profunda. Bueno, pero debe darse. Sí, claro. Tenemos que ir a la pausa. Entre tanto, quiero decirles que en este momento en Puerto Plata hay 4 cruceros con un total de 13.500 cruceristas disfrutando de la oferta turística de Puerto Plata, a pesar de Fiona. 4 cruceros, 2 en Taino Bay y 2 en Amber Cove. Son los 2 puertos que hay turísticos ahí en Puerto Plata. Qué bueno. Qué bueno. Vamos a la pausa. Porque el turismo de cruceros por esta zona debe estar bastante nervioso, sí, con todos estos mal tiempos. Yo no sé cómo se montan en un crucero. yo no quiero decirle para que después digan que yo estoy alejando a los cruceristas, porque yo lo pensaría 4 veces. Volvemos. 4 veces. Vamos a la pausa.